Cuando hablamos acerca del significado que se otorga acerca de la cultura en el ámbito de la antropología, se define como lo siguiente: como una cultura necesariamente que desarrolla bajo un contexto tanto como social como geográfico, y se define y se le otorga un significado propio en su significado particular que se requiere como un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural dado. ¿Por qué la cultura es un concepto central de la antropología? La cultura, como concepto central de la antropología, se va bajo las premisas que ningún concepto de ninguna ciencia se utiliza sin sentido o por inercia. Surge y se construye y se define históricamente porque es en un determinado lugar donde se toma necesario enfocar algún interrogante. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Se trata de un caso específicamente significativo, dado la crudeza con que ha sido la cultura es atendida en singular, como la ha manifestado de alguna manera de vivir y de actuar. Este enfoque es necesario encontrar las unidades culturales lo más aisladas posible y acerca de las teorías propias de la nueva antropología y reflexiva. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cultura viene del latín que significa cultivo, que a partir del siglo XVIII y XIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso y mejoramiento y refinamiento, pero sin embargo ese último siglo que el término evolucionó y comenzó a emplearse y referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad. Y hablando de sociedad, es por otra parte el concepto de sociedad que hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. Esto hace una diferencia bajo los dos contextos de los cuales estamos hablando, entre cultura y sociedad. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Cuando hablamos la definición de enculturación, es el concepto enculturación que se utiliza como sinónimo de inculturación. Este término es procedente del vocablo inglés inculturation, que refiere al proceso que desarrolla una persona a medida que se integra en la sociedad o a una cultura que se encuentra en contacto. Cuando hablamos del relativismo cultural, es la actitud o punto de vista que se interpreta la representación del mundo, las creencias, los valores, las prácticas de un grupo humano que está de acuerdo a los parámetros de su propia cultura. Y cuando hablamos de etnocentrismo, es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de su propia realidad. O sea que es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros.